Muy bien, hemos estado pensando en algo, en un tema acerca de las armaduras que se han usado a través de la historia y también respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos ponemos? ¿Qué armadura vestir? ¿No? Y justo que estábamos, le digo un pasaje y le sugiero que hagamos juntos esta palabra. Y ella se pone a mirar y dice, pero esto es lo que estuvimos hablando, estuvimos escuchando de palabra de Dios también el día jueves, que fuimos a una reunión especial, y también tenía que ver con esto. Y nos empezamos a maravillar de que Dios quiere hablarnos. ¿Qué les parece? ¿Está preparado hoy para escuchar algo de parte del Señor? Amén. Amén. Muy bien, muy bien. El título es Vestir qué armadura. Quería comenzar con una historia en 1 Samuel 17:4. ¿Cuántos conocen la historia de David matando a Goliat? ¿Cómo no? Hasta en los dibujos animados, en películas, de alguna manera la historia la van a conocer, la deben conocer. Muy bien, sabemos que el pueblo de Israel estaba batallando, estaba por batallar, se estaban enfrentados con los enemigos, los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces estaban ahí asomándose y no sabían cómo hacer, quién iba a empezar, quién iba a atacar primero. Y por ahí sale un gigante, grandote, que daba miedo. Entonces decía, yo, dice, soy Goliat, yo soy de los filisteos y ustedes son del rey Saúl. Dice, venga uno de ustedes a pelear conmigo y el que gane va a ser el señor del otro, ¿no? Y entonces nosotros si ustedes me vencen a mí, nosotros vamos a ser sus siervos y viceversa, ¿no? Y ahí estaban. Dice en 1 Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. No se animaba nadie, ya deben saber recordar la historia, nadie se animaba, no había nadie. Dice que Saúl, el rey de Israel, temió, tenía mucho miedo, temor, estaba ahí temblando también junto con los otros. Y no había ninguno, ¿no? Y de repente viene David, este hombre, este chico que amaba tanto a Dios, que se gozaba en la ley de Dios, que para otro es maldición. Él amaba a Dios y amaba su ley, lo que Dios quería, su voluntad, era la voluntad de él también. Así que amaba a Dios y amaba su voluntad. Y entonces venía con esa fe porque conoció al Dios de Israel, conoció al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, y él sabía quién era. Él ya le había dado con el Espíritu Santo fuerza para matar un león. Entonces dice, ¿por qué están amedrentados? Seguro que viniste, decían los hermanos de él, seguro que viniste para ver la batalla, para burlarte de nosotros, de chusma, ¿sí? Entonces dice, no, pero ¿cómo le permiten a ese tipo? ¿Cómo le permiten decir esas cosas? Entonces dice, él menospreciaba al pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice, yo voy a ir, dice, y se fue al rey mismo, al rey Saúl, David, todavía no era rey, y dice, rey, yo voy a pelear con ese hombre, yo me voy a enfrentar a él, pero tú eres un muchacho, no importa, yo tengo al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dice, cuando vino un león, dice, yo lo destrocé. Dice, cuando vino un oso también, lo vencí para defender a mis ovejas.
Entonces dice, ¿y quién es este gigante? Dice que se atreve a desafiar a los batallones del pueblo de Dios. Bueno, está bien. Si quieres ir, y ahora vamos a ver el siguiente, dice 1 Samuel 17:38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza, ya lo tenía armado casi, el rey Saúl a David. Sus propias cosas le estaba dando, porque David no tenía nada, él nunca usó eso. Fíjese que dice, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar. Dice, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Ni siquiera podía caminar con eso, no estaba acostumbrado. Era algo que no era de él, no era propio. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ya saben la historia cómo termina? Victoria. Sí, empieza a revolear la onda con una piedra, una de las 5. Digo, si le erro con una, meto la otra, pero él empezó a revolearla y cuando soltó, bueno, no eran como las de ahora, ¿no? Eran que se giraba y luego se soltaba una de las tiras, y entonces volaba la piedra. Y dice que justo la piedra le dio aquí donde no tenía el casco. Era algo que Dios hizo, milagro, no era la puntería de David. Vemos que Dios obró porque él fue en el nombre del Señor. Y Dios, al que va en el nombre del Señor y por ser un llamado de Dios, Dios lo respalda. Amén. Cayó a tierra el gigante Goliat y él con su propia espada le cortó la cabeza. Así venció no solamente el gigante, sino venció a todo el pueblo de Filisteo, ¿sí? A los enemigos. Muy bien. Estábamos buscando qué significado puede tener la armadura, porque esta es la historia, digamos, concreta del libro de 1 de Samuel. Y nos pusimos a tratar de profundizar, y en la literatura la armadura tiene como algunos símbolos, representa ciertas cosas, y luego vamos a ver en el libro de Efesios que también vuelve a tomar esa figura de la armadura. ¿Y la armadura qué significa? Protección, ¿no? Te pones una armadura no para atacar, no es algo para atacar, sino es algo para que cuando sos atacado, eso no penetre. Muchas veces en la literatura es usado como un símbolo de fortaleza interior, como esta capacidad interna para enfrentar situaciones. Pero también, y a mí me resultó muy, muy interesante, que muchas veces utilizamos esta figura de la armadura para hablar de una falsa identidad, como estas cosas que nos ponemos cuando queremos enfrentar cosas y nos vestimos de algo que no somos. Y a mí me parece que un poco de eso está hablando esta historia de David, porque hoy no queremos hablar tanto de lo valiente que fue David, o de la victoria tan grande que David tuvo en el nombre de Jesús, sino más bien de la inteligencia, de la sabiduría que tuvo David para no querer enfrentar a un gigante con la armadura de otro. David era ungido de parte de Dios y había sido ungido como rey. Sin embargo, no era con la armadura de Saúl que él iba a ejercer aquello a lo que Dios lo había llamado. Él tenía que encontrar su propia armadura. Él tenía que recibir su propia armadura. No podía ponerse a enfrentar la batalla en una armadura para que él no había sido entrenado. Y muchas veces armadura también tiene que ver con un rol social. Esta era la última de las
de los usos en la literatura de la palabra, de la armadura en sí. El que usa una armadura es aquel que está preparado para la batalla. El que usa la armadura, uno lo ve, lo identifica y es un soldado, ¿no? Y la Biblia nos habla súper claro de la importancia de saber usar esa armadura. ¿Pero qué armadura? ¿Cuál es la armadura? ¿Cómo es que yo soy entrenado en la armadura de Dios? Y vamos a ver otro pasaje de la palabra en donde también hubo alguien que usó una armadura que no le correspondía. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasa? En Primera de Reyes 22, del 8 en adelante, vamos a saltearnos algunos versículos que no vienen al caso, pero vamos a ver lo más importante. El rey de Israel respondió: ¿todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar al Señor? Porque todos profetizaban: sí, adelante, rey. Dice, usted vaya y enfrente a su enemigo y va a tener la victoria. Y no eran falsos profetas. Y los falsos profetas siempre profetizan cosas lindas, nada más. Nunca te van a decir la realidad, ¿no? Entonces, él tenía una duda. Cuando escuchaba todo eso, no le convencía, ¿no? Ellos sabían que eran falsas profecías y cuando se trata de el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar, todo bien. Pero cuando se trata de enfrentarse al enemigo real, y ahí todos dudan. Ellos saben que no, esto no es. El contexto de este pasaje es que se juntaron el rey de Israel y el rey de Judá. Y tenían que enfrentar un enemigo común. Pero Josafat, el rey de Judá, tenía temor de Dios. Entonces le dice, vamos a consultar antes de ir a la guerra, vamos a consultar qué nos dice Dios. Y entonces acá dice el rey de Israel, sí, hay uno, pero siempre me dice mal. Siempre me profetiza mal, a ese no vamos. Nunca me profetiza nada bueno, Claro. Solo me anuncia desastres. Y ahí Josafat que dice, no digas eso. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, respondió Josafat. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, le dijeron a Micaías cuando vino, mira, los demás profetas a una voz predican el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Como el falso testimonio, ¿no? Tienes que decir esto y el otro porque es lo que dijimos nosotros, ¿no? Pongámonos de acuerdo. Sí. Pero Micaías repuso, tan cierto como el que el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Ante esto Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, cada cual se vaya a su casa en paz. No vayan a la guerra, vayan a su casa, disfruten. El Señor se va a hacer cargo de todo. Pero esta guerra no es suya, no las tienen que pelear. Hay batallas que no hay que pelearlas, ¿no? Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Tremendo. Claro, Seguimos. Con esto lo que estaba queriendo decir el rey de Israel era, voy a ir a la guerra y voy a volver victorioso. Y cuando vuelva victorioso se van a dar cuenta que este Micaías me predice mal. Y ahí lo tenían, ¿eh? A veces el precio de decir lo que Dios quiere es... Todos quieren el ministerio de profeta. Y yo digo, ¿estás seguro? Mirá que muchas veces el profeta en realidad es malentendido, malinterpretado, ¿no? Como aquí Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramón de Galaad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Se intercambiaron, ¿no? Las vestimentas, la investidura. Él, claro, otra armadura. Sin embargo, pasó todo esto, ahí cuenta cómo entraron en batalla y todo lo que sucedió. Y el 34 ya dice, sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Y lo hirieron de muerte, iba perdiendo sangre, y ya a la tarde falleció. Y bueno, la profecía de Micaías se cumplió al pie de la letra.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno se quiere poner una armadura que no es la tuya? Ay, pero yo quiero tocar la batería, ¿por qué está ahí Samuel? Yo quiero tocar, pero esa es la armadura que Dios le dio a Samuel. El lugar que él ha sido entrenado por Dios, él ha tenido sus experiencias, ha atravesado sus vivencias, y esa es su armadura. Y cuando yo me pongo la armadura, me entran las flechas, porque no es una armadura que recibí, sino que estoy poniéndome el traje de otro. ¿Vieron cuando, no sé, cuando éramos muy chicos en casa, hubo una época que estábamos con problemas económicos grandes y nos regalaron unos zapatos usados? Te hacía ampolla y te quedabas suelto en los lugares equivocados, porque no era un zapato que se hizo a tu pie, sino que estabas usando el zapato de otro. No sé, acá seguro son todos ricos, siempre estrenaron todos zapatos y nunca les pasó eso. Pero eso es lo que pasa con la armadura de otro. La armadura de otro está hecho para proteger, para servir y para enfrentar luchas que va a tener que enfrentar otro. Pero si vos querés enfrentar tus batallas con una armadura ajena, probablemente en medio de lo peor de la batalla, y aún siquiera casi por de casualidad, te va a herir de muerte una flecha, porque no era tu batalla, ni era tu armadura. Entonces, acá vemos la vida del rey de Israel. Obviamente, se cumplió la palabra del Señor, pero también estábamos buscando cómo es la palabra armadura en la Biblia. Así que antes de hablar de eso, por ahí José tiene otro pasaje. No, lo último ya es Efesios 6. Estaba pensando también, no es una armadura, pero estaba recordando al primer hombre, Adán, cuando se vio desnudo por su pecado. El pecado le mostró tal como él era, y no le gustó el verse a sí mismo tal como era, sin la gloria de Dios, ¿no? A sí mismo. Y entonces se cubre con hojas de higuera, ¿no? Se hace una vestimenta propia, algo pasajero, algo efímero, algo que se seca, algo que no perdura. Entonces nosotros a veces eso, ¿no? Que queremos justificarnos a nosotros mismos, ¿no? Queremos vestirnos de algo, alguna autojustificación que no sirve. Entonces tiene que venir Dios, y dice que Dios lo vistió con pieles a Adán y Eva. Entonces hay una necesidad, ¿no? La desnudez no es buena. No, Dios no lo ve tampoco bien. Dice, cúbrete, dice, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Entonces, Dios quiere eso, que estemos cubiertos, que estemos protegidos, que estemos vestidos. Pero hablando aquí de la armadura, es así, ¿no? A veces queremos ponernos algo encima, una coraza, nos queremos hacer fuertes frente a los demás, tenemos una conducta, una actitud muy fuerte, ¿no? Y llega a ser desagradable y chocante para los demás, porque eso aprendimos, ¿no? A protegernos y a ponernos así en guardia, siempre como si fuera, como que todos fueran nuestros enemigos, y hemos perdido la paz. Entonces necesitamos la armadura de Dios, y no la nuestra propia, no es el caparazón nuestro, sino la armadura de Dios, que es muy distinto. Armamos nuestra armadura con nuestras propias hojas, ¿no? Con nuestros propios recursos. Me imagino que en el huerto del Edén no habría muchas cosas, no más que algunas hojas ahí tiradas. Pero también aquí está la otra tentación, ¿no? Primero, usar una armadura que no es mía. Una armadura con la cual ni siquiera voy a poder enfrentar las batallas que tengo por enfrentar. Una armadura que es peligrosa, incluso porque por ahí van a entrar flechas y está en peligro mi propia vida. Pero también está la tentación de armarme mi propia armadura y de hacerme esa caparazón dura para enfrentar los problemas, porque a mí nadie me va a pasar. Y porque van a ver que a mí nadie me va... No, porque yo... Pero esa no es la armadura que tiene el Señor. No es con nuestros propios recursos que vamos a enfrentar las batallas. Porque esas armaduras nos dan esa identidad también falsa, ¿no? De querer mostrar una imagen de persona dura
y en el fondo tal vez nos sentimos muy vulnerables. Y aquí como extranjeros muchas veces uno se siente vulnerable. Pero ¿dónde está nuestra armadura? ¿La hacemos de hojas? ¿Cuánto te puede durar un traje de hojas? ¿Se seca? 2 días o menos. ¿Cuánto puede servirte la armadura de otro? Pero el Señor tiene una armadura que es la armadura que Él preparó para nosotros. Y eso es lo más importante en esta tarde que queremos recalcar, es que Dios tiene una armadura para nosotros. Ni siquiera es nuestra armadura, ni siquiera es la que nos corresponde, es la que el Señor preparó que nosotros tengamos, que esa armadura es la que nos va a proteger de los dardos del enemigo, de todo mal, ¿no? que quiera atacarnos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, y muchas veces nos preparamos carnalmente para luchar, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay una armadura, pero es espiritual, se ve de otra manera, y no se ven con nuestros ojos carnales, humanos, naturales, se ven con los ojos espirituales. Y aquí la tenemos, en Efesios 6, del versículo 3 en adelante, se nos habla de esta armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, no la nuestra, no la de otro. La armadura de Dios que calza muy bien para nosotros. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ni siquiera cuando ya tenemos toda la armadura y ya creemos que estamos preparados, no termina ahí todo. Dice, y después de todo esto, ¿qué sigue? Estad firmes. Sigan firmes, sigan firmes, sigan. Manténganse. No le aflojen. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hay una cuestión espiritual, tiene que ver con la oración y todo, no tiene que ver con su argumento, no tiene que ver con cuánta razón usted tiene, sino cuánto tiene de la palabra de Dios para aplicar, cuánto el Espíritu Santo le trae de la palabra de Dios a usted para que usted desenvaine la espada de la palabra de Dios y ataque al enemigo. Y no son personas, son huestes celestiales en las regiones celestes, de huestes de maldad, ¿no? que batallan contra nosotros. También es nuestra carne, también es el mundo que se quiere infiltrar y quiere cambiar nuestra mentalidad también, y quiere acostumbrarnos, quiere normalizar lo que a ellos le llaman bueno y es realmente malo. Lo quieren normalizar y quieren que nosotros nos vayamos acostumbrando. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que poner la armadura y usar bien la palabra de Dios. Y estuvimos buscando con José los términos para armadura y nos pareció súper interesante. El jueves, cuando estuvimos con los pastores, el pastor que daba la palabra hablaba de vestirnos de su gloria, ¿no? De vestirnos. Y usó el término lavash. Y cuando nos pusimos a buscar la armadura de Dios, era exactamente el mismo término, lavash, término usado para vestir, y en muchos pasajes se refiere a vestir la armadura de guerra. Nosotros no estamos para vestir ropas todavía de bodas, porque todavía no llegamos a las bodas, pero sí tenemos que lavash, vestir nuestra armadura de guerra. Se refiere al acto de vestirse tanto como a la armadura en sí. Es decir, que este término hacía referencia al acto de vestir esta armadura que venía de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento habla de otra palabra en griego que es panoplia. Son palabras que vos decís, ¿qué me importa? Pero son profundas,
Porque nosotros vieron que cuando traducimos, vos decís, ¿cómo le explico en español lo que quiero decir? Porque vos querés decir algo en tu idioma. Bueno, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y el escritor quería decir algo, por eso decimos la palabra en griego. Panoplia, toda armadura, armadura plena. No podés tener el casco pero tener descubierto el pecho. No podés tener cubierto el pecho pero los pies descalzados. No podés estar con unas partes de la armadura pero sin la espada. Entonces es el hecho de tener la armadura completa, que es el texto que estamos viendo aquí en Efesios. Son las ayudas espirituales provistas por Dios para vencer las tentaciones del diablo. La panoplia era el equipo completo utilizado por la armadura, por la infantería. Entonces, bueno, Graciela viene de ahí, del frente de guerra, ¿no? Qué importante para un soldado tener un buen chaleco, tener un buen casco, tener una buena protección. Y nosotros estamos en medio de una batalla espiritual, en donde se están jugando cosas muy poderosas. Y yo tengo que buscar mi armadura. Yo no puedo ponerme la armadura de Connie. Connie, Dios la llamó a ella a algo especial. O la de Patricia o la de Carlos. No puedo usar la armadura de otros. Yo tengo que tener mi propia armadura. Ahora, ¿de dónde viene la armadura? ¿Dónde está? Y me encantó, porque la palabra que usa aquí en griego dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. Este tomad es una palabra que a ver si me sale decirla, analambano, no sé si la habré pronunciado bien, pero dice, acá lo que se refiere es el mismo verbo griego que cuando dice que Jesús fue tomado hacia el cielo. Esa palabra tomar tiene que ver con esto que baja y sube cuando uno está en la presencia del Señor. Y no dice, tomá, agarrá la que tenés ahí. Vos tenés que ir y tomarla a esta armadura. En vez de sacarle la armadura a Carlos y quererla de él, porque me parece que sus batallas son más fáciles de pelear que las mías, o porque el lugar que él está ocupando me gusta más que el que yo tengo que ocupar. Acá dice tomad, es una orden. Yo tengo que ir a la presencia del Señor en mi tiempo de intimidad y tomar de parte del Señor, de ese mismo lugar donde Jesús fue tomado, Él también tiene cosas para darnos. Y habla de la tarea de ir, no recibir, sino tomar esta armadura preparada. Debe ser tomada de arriba. A mi hijo, el pastor no me puede dar mi armadura. Mi armadura no me la puede dar alguna persona. Yo tengo que recibir mi armadura de parte del mismo Señor para tomar mi puesto de batalla en el ejército del Señor, en donde el que dirige sus ejércitos dice Jehová de los ejércitos. Acá el capitán del ejército es Jesús, es Jehová mismo. Pero si yo quiero enfrentar esta guerra, yo tengo que ir a tomar mi armadura a la presencia del Señor. Yo tengo que pasar tiempo en esa intimidad con Dios. Tengo que preocuparme de tomar esta armadura, porque nadie me la va a dar, porque no puedo usar la armadura que le tocó a otro y porque no puedo hacérmela yo solo. Es muy peligroso. Y digo, bueno, pero lo hago más fácil, agarro y no voy a la guerra. Me quedo en casa. Pero es que esto no es una opción. Ya somos parte de una batalla. El día que le dijiste sí al Señor, empezaste a ser parte de una batalla. Y no hay manera. Y te digo, si estás muy cómodo y no sentís que estás en medio de la batalla, es porque todavía entonces no está siendo peligroso para el reino de las tinieblas. Porque cuando empezamos a ser peligrosos, empezamos a estar en medio de una batalla. Y el último pasaje que quería compartirles tiene que ver con lo que Jesús hizo. Y lo dice en tiempo pasado, pero Él lo sigue haciendo a su iglesia. Dice que Jesús murió y también fue a la presencia del Señor, ¿no? Y luego resucitó. Pero estuvo haciendo cosas esos 3 días. ¿Qué hizo? Dice que subió a lo más alto y allí descendió
y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tu armadura, aquello que Dios te ha dado, eso que es intransferible, que es algo que Dios le dio esa armadura de la batería en este día hoy a Samuel. Cuando está Diofre, se la dio a Diofre. Lo que quiero decir es que el rol que tú tienes en la iglesia no lo puede ocupar nadie más que tú. No hay nadie en la iglesia que pueda ocupar el lugar que estás ocupando tú. Pero tú nunca vas a poder ocupar el rol que tiene que ocupar otro. Y tenemos que tomar nuestro lugar en la batalla, porque la iglesia es un cuerpo vivo que requiere que todos estemos firmes haciendo lo que nos toca hacer a nosotros. Porque juntos, en unidad, vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y como iglesia, el plan que Dios muestra para esta iglesia no es para que lo haga una, otra u otra persona, es para que lo haga la iglesia. Pero para llegar a ese lugar, cada uno de nosotros tiene que saber, Señor, ¿cuál es mi armadura? ¿Por qué me siento tan vulnerable en medio de la guerra? ¿Por qué me entran todas las balas? ¿Será que estoy usando la armadura de otro? ¿Será que estoy usando hojitas? ¿Que me quiero poner la armadura de Saúl? ¿Qué le pasa a mi armadura que no me está funcionando? Porque en la guerra ya estás, quieras o no. También es importante seguir luchando, seguir en esta guerra. La guerra no se terminó. Y nosotros a veces relajamos, ¿no? Decimos, bueno, ya está. Y como David mató al gigante Goliat, después pasó muchas tribulaciones, perseguido por Saúl. Después David mismo llegó a ser el rey cuando falleció el rey Saúl. Él mismo tuvo una armadura. Él mismo usó la espada en un momento, usó la misma espada del rey de Goliat, ¿no? Dice, no hay ninguna mejor espada que esta, ¿no? La tomó y empezó a luchar con la misma espada que usó el enemigo. Pero hubo un momento que él no fue a la guerra. ¿Sabían? Hay una historia que David no fue a la guerra, fueron todos ahí y él estaba relajado, paseando sin armadura espiritual, parece que tampoco, porque de repente vio una mujer, tuvo problemas, pecó, mandó a matar al marido para que nadie se entere porque ella había quedado embarazada, una detrás de otra, una peor que otra, porque él dejó de luchar. ¿Saben cómo terminó el Imperio Romano? Porque era muy fuerte el Imperio Romano. Un solo soldado era capaz de defender 4 metros cuadrados, uno solo, 4 metros cuadrados de terreno. Pero empezaron a relajar y a disfrutar de la vida, a los 7 pecados capitales, ¿no? Mientras tanto, los enemigos, los grupos étnicos de afuera, que sí eran guerreros, que sí se preparaban, ellos sí se estaban luchando, mientras ellos estaban relajando. Y se perdió todo un imperio por esto, porque dejaron de luchar, dejaron de prepararse para la guerra. Cuando yo estudié esto, me enseñaron esto en la secundaria, a mí me quedó para siempre esto. ¿Por qué perdieron? Una de las causas, ¿no? Así que nosotros somos el ejército de Dios, no podemos dejar de luchar, no podemos
relajar en cuanto a esto, ¿no? Es decir, estoy de vacaciones, pero el diablo no está de vacaciones. No está de vacaciones. Y usted tiene que seguir orando, usted tiene que seguir batallando, tiene que seguir estando firme. Aunque la batalla del Señor, la victoria del Señor, el Señor lo quiere usted luchando. Porque ellos, aunque dependían de Dios, ellos tenían que desenvainar la espada y luchar. Y poner toda su fuerza, aunque su fuerza no era suficiente, ellos tenían que poner su fuerza para que Dios obre y Dios lo fortalezca. Así que, ¿qué les parece? Hay que luchar, hay que seguir adelante. Amén. Vamos a